had the amazing blessing Tuve la maravillosa bendición to get married with my beautiful wife. de casarme con mi hermosa esposa. And it's been an amazing journey Ha sido una jornada maravillosa. when we have learned together Hemos aprendido juntos to serve the Lord, a servir al Señor, to grow up, a crecer and to mature in the Lord. y madurar en el Señor. And I can tell you that I have seen the work of the Holy Spirit Y les puedo decir que he visto la obra del Espíritu Santo and my beautiful wife, en mi hermosa esposa, and also with the beautiful 3 children that the Lord has given us. también con los hermosos 3 hijos que el Señor nos ha dado. And I can tell you 22 years has passed by, Y les puedo decir que han pasado 22 años and the Lord is being faithful. y el Señor sigue siendo fiel. Amen. Amén. He's faithful. Él es fiel. Only one person says amen. Solo un amén. He's faithful. Él es fiel. Amen. Okay, church, are you ready to receive the word of the Lord? ¿Están listos para recibir la palabra del Señor? I had 2 messages in my heart at this time, Tengo 2 mensajes en mi corazón en este momento, but I think that the message that the Lord wanted me to speak tonight pero pienso que el mensaje que el Señor quiere que hable esta noche is to bring you into freedom. es traerte hacia la libertad. How many wants to be in freedom? ¿Cuántos quieren estar en libertad? I don't like to be in prison. No me gusta estar en una cárcel. The Lord loves your freedom. El Señor ama tu libertad. And sometimes we are not realized Y a veces no nos damos cuenta how many times we contribute cuántas veces contribuimos to stay close in our jails. para estar encerrados en nuestra cárcel o en nuestra prisión. The Lord came to open the doors of the prison, El Señor vino a abrir la puerta de las cárceles to be free. para ser libres. Amen. Amén. So tonight I have a very good title. Así que tengo un buen título en esta noche. I'm going to change to the heavenly language. Voy a cambiar el inglés. ¿Están listos? Yes, ready. Desmantelando Is dismantling el espíritu de hechicería the spirit of witchcraft y el espíritu de idolatría en nuestras and the vidas. spirit of idolatry in our lives. Wow. That's good. That's a good title. Es un buen título. Again, I'm going to lo voy a repetir otra I'll vez. repeat it again. Desmantelando Dismantling el espíritu the spirit de hechicería of witchcraft y de idolatría en nuestras and vidas. of idolatry in our lives. Usted se dirá, pastor, You would say, Pastor, yo no tengo ese problema. I don't have that problem. Lo vas a entender que sí tenemos ese problema. You'll understand that we do have that problem. Porque muchas veces cuando hablamos de esos 2 temas, Because oftentimes when we speak about those 2 topics, como que la misma palabra no nos gusta. it's as though that same word we do not like. Pero te voy a mostrar en la But Biblia I'll show you in the Bible que muchas veces ese espíritu that many times that spirit puede estar operando en nuestras vidas can be operating in our lives sin saberlo nosotros. without us knowing it. Pero el día de hoy, But today, el Espíritu Santo nos va a dar luz the Holy Spirit will enlighten us para que podamos avanzar so that we can advance y podamos estar libres de ese espíritu. and that we can be free of that spirit. Y el pueblo de Dios dice, God's people said, amén. Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. Let's open our Bibles to the book of Judges, chapter 6. ¿Estamos listos? Are we ready? Jueces, capítulo 6. Judges, chapter 6. Vamos a tratar de leer rápidamente. Let's try and be quickly in reading here, Es mucho que tenemos que cubrir esta noche. because we've got a lot to cover. Versículo 7. Verse 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, And it came to pass when the children of Israel cried out to the Lord because of the Midianites, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. But
But the Lord sent a prophet to the children of Israel, who said to them, Thus says the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt and brought you out to the house of bondage. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. And I delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of all those who oppressed you, and drove them out before you, and gave you their land. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Also I said to you, I am the Lord your God. Do not fear the gods of the Amorites, in whose land you dwell, but you have not obeyed my voice. Versículo 11. Verse 11. Antes dilo conmigo, pero no habéis obedecido mi voz. Say with me, but you have not obeyed my voice. Versículo 11. Verse 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Orpha, which belonged to Joash and the Aberite, while his son Gideon threshed the wheat and the winepress in order to hide it from the Midianites. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, you mighty man of valor. Versículo 13. Verse 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a la mano de los madianitas? Gideon said to him, O my Lord, if the Lord is with us, then why has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. ¿Cuántas veces nos ha pasado, How many times has it happened to us, o al menos me ha pasado, or at least it's happened to me, donde nos preguntamos, where we ask ourselves, si el Señor está con nosotros, if the Lord is with us, si el Señor está con if nosotros, the Lord is with us, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? why are all these things happening to us? Y el día de hoy yo quiero que el Señor nos dé la respuesta And today I want the Lord to give us that a answer través de su palabra. through His Word. La palabra nos enseña The Word teaches us en el capítulo 6, versículo número 1. in chapter 6 and verse 1, No vaya para allá, pero nomás le voy a contar rápidamente, don't go there, I'll quickly tell you, que Israel estaba bajo ataque that Israel was under attack por la desobediencia. because of disobedience. Hay a veces que el enemigo viene There are times when the enemy a comes través de la desobediencia, through disobedience, pero también hay otras veces que el enemigo viene, but there are also other times that the enemy comes, o Dios permite que el enemigo venga or God allows the enemy to come para probar nuestra fe. to test our faith. Versículo 14. Verse 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Then the Lord turned to him and said to him, Go with this might of yours, you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? Este versículo es tan poderoso This verse is so powerful porque convierte a una persona cobarde because it turns a coward en una persona de valor, into a person of valor, en una persona que no tenía and esperanza, a person that had no hope en una persona que tendrá esperanza, into a person that shall have en hope, una persona que no tenía futuro and a person who had no future a un futuro de abundancia, to a future of abundance, una persona que conocía la pobreza a person who knew what poverty y ahora va a was conocer lo que es la provisión. and now will know what provision is. Cuando Dios viene a nuestras When vidas, God comes to our Él lives, transforma nuestras He circunstancias transforms our y circumstances, lo hace a través de dos and cosas, He does it through two things, en su presencia in His presence y con su palabra. and with His Word. Por eso necesitamos entender, That's why we need to yo understand, necesito I need su presencia, His presence, pero también necesito but I also need su palabra. His Word. ¿Cuánto necesitamos su How presencia? many of us need His presence? Pero también usted necesita la But palabra. you also need the Word. Las dos trabajan juntas. Both of them work No together. puede trabajar separada la The palabra Word cannot work on its own, y la presencia. and the presence.
Tenemos que entender que trabajan We need juntas. to understand that they work together. Ahora el versículo siguiente, Now the next verse, en el versículo 15. verse 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. So he said to him, O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inadecuados? How many times have we felt inadequate? Muy grande para mí. It's too big for me. Como que no puedo entrar en esa figura. It's as though I cannot enter into that picture. Muy grande para mí. It's too big for me. Pero el Señor nos dice: But the Lord says to us, yo te envío, I send you. yo estoy contigo, I am with yo you. te doy mi palabra. I give you my word. Cuando tienes esas tres When you cosas, have those three things, eres invencible. you're invincible. Están dormidos. They're asleep. They're sleeping tonight. Están dormidos en esta noche. Cuando tienes esas tres When you cosas, have those three things, eres invencible. you're invisible. Somos We're invencibles. invincible. Podemos vencer We can overcome toda circunstancia. all circumstances. ¿Usted lo cree? Do you believe that? Están despertando. Waking up. Versículo 16. Verse 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. And the Lord said to him, Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man. Fíjate lo que dice la Look palabra. at what the word says. Fíjate lo que el Señor le dice. Look at what the Lord said to Jehová him. le dijo, The Lord said to him, Jehová le dijo, the Lord said to him, ciertamente Surely yo estaré contigo I will be with y you, derrotarás and you shall defeat a los the madianitas Midianites como a un solo hombre. as one man. Cuando el Señor está When contigo, the Lord is with el you, Señor te the dice: Lord says to you, no hay enemigo there is no que enemy no puedas vencer. that you cannot overcome. Amén. Amen. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú estás hablando conmigo. Then he said to him, If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talks with me. Oh Lord, Oh Señor, oh Lord, oh Señor, oh Lord, oh Señor. how much incredulity we have. ¿Cuánta incredulidad tenemos? Hola, Hello. cuánta incredulidad. How much unbelief? Y usted dirá: bueno, ese era Gedeón, pero yo no. You said that was Gideon, but not me. Te voy a enseñar que muchas veces estamos peor que Gedeón. I'll tell you many times, and I'll show you that many times we're worse off than Gideon. Hola. Hello. La palabra del Señor lo dice y el versículo 18. Verse 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo te esperaré hasta que vuelvas. Do not depart from here, I pray, until I come to you and bring you out my offering and set it before you. And he said, I will wait until you come back. Fíjate lo que dice el Señor. Look at what the Lord is saying. Gedeón le está diciendo: Gideon is saying, si he hallado gracia delante de tus ojos, if I have found grace before your eyes, espérame aquí, wait for me here, porque quiero ir a prepararte una ofrenda. because I want to go and prepare an offering for you. Y el Señor le dice: And the Lord says to him, ve, go, porque yo te espero aquí. and I'll wait for you here. Hay momentos en nuestras vidas There are moments in our lives donde tenemos que valorar, where we need to value, apreciar appreciate la presencia de Dios the presence of God como nunca antes like never before en nuestras vidas. in our lives. Porque sin esa presencia Because without that presence, no podemos ir a ningún lado, we cannot go anywhere, no podemos vencer, we cannot overcome, no podemos derrotar a nuestro we enemigo cannot defeat our enemy, y sobre todo and above all, no podemos desmantelar we cannot dismantle los planes que el enemigo muchas the veces plans that the enemy often viene contra nosotros comes against us a través de los espíritus, through spirits, a través del espíritu de through hechicería the spirit of witchcraft y a través del espíritu de and idolatría. through the spirit of idolatry. Usted me dirá: pastor, You can say to me, yo Pastor, no soy idólatra. I'm not an
I don't, I don't worship, but I'm not a, what do you say? Idolatry. I not practice idolatry. That's right, thank you. No tengo ídolos en mi casa. I don't have idols in my home. No hago brujería en mi I casa. don't do witchcraft in my home. Pero te voy a decir lo que Dios dice en su I'm palabra going to tell you what God says in His Word, y nos vamos a identificar and we will identify ourselves que muchas veces that many times podemos estar we practicando can be practicing las dos the cosas two things sin entendimiento, without understanding, pero lo estamos haciendo. but we're doing it. De modo que Gedeón le dice al Señor, So Gideon says to the Lord, si he encontrado gracia delante de tus if I have ojos, found grace before your eyes, quédate aquí. stay here. Y el Señor dice, And the Lord says, ve, go, porque yo te espero aquí. because I'm waiting for you here. Tienes una cita conmigo. You have an appointment here with me. ¿Sabes que todos los días You know, every day tenemos una cita con Dios? we have an appointment with the Lord. Dios nos está esperando, God is waiting for us, pero nosotros estamos muy but ocupados we're way too busy para ir delante de su presencia. to go before His presence. El Señor te está esperando, The Lord is waiting for pero you, estamos muy ocupados. but we're too busy. Muchas cosas que hacer, Many things to do, pero el Señor dice, but the Lord says, el Señor le dijo a Gedeón, the Lord said to Gideon, ve, go, aquí te espero. I'll wait for you here. Todos los días el Señor nos dice, Every day the Lord says to us, ve a hacer lo que tienes que hacer, go do what you need to do. ve a trabajar, Go to work, ve a estudiar, go and study, ve a hacer lo que tienes que hacer, go do what you need to do. pero no te olvides, But don't forget, aquí te espero. I'll wait for you here. Versículo siguiente. Next verse. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne de un canastillo y el caldo en una olla y sacándole se lo presentó debajo de aquella encina. So Gideon went in and prepared a young goat and unleavened bread from the ephah of flour, that the meat he put in the basket, and he put a broth in a pot, and he brought it out to him under a terebinth tree and presented it to him. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. And the angel of the Lord said to him, take the meat and the unleavened bread, and lay them on this rock, and pour them on the broth, and he did so. Y es versículo 21. Verse 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Then the angel of the Lord put an end to the staff that was in his hand, and touched the meat and the unleavened bread. And the fire rose out of the rock, and consumed the meat and the unleavened bread. And the angel of the Lord departed out of his sight. Dilo conmigo. Say it with me. Y el ángel de Jehová And the angel of the Lord desapareció de su vista. disappeared from his sight. Yo quiero decirte que hay niveles en el I espíritu. want to tell you there are levels in the spirit. Jesús dice, Jesus says, bienaventurado aquel blessed is he que sin ver, that without seeing, que sin ver, that without seeing, que sin ver, that without seeing, creyó. believed. Gedeón Gideon estaba viendo al ángel de Jehová was seeing the angel of the Lord, y tenía duda todavía. and he still doubted. Jehová The Lord es el Señor. is the Lord. Jehovah is the Lord. ¿Cuánto decimos el Señor es Jehová? How many of you say the Lord is Jehovah? Versículo 22. Verse 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Now Gideon perceived that it was the angel of the Lord. So Gideon said, alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face. Ahora escuchen, Now listen, ya no estaba presente el Señor. the Lord was no longer present. No en el sentido de que estaba viendo al ángel. Not in the sense that he was looking or seeing the angel. Se desapareció de su vista. He disappeared from his sight. Pero ahora, But now, la voz del Señor, the voice of the dilo Lord, conmigo, la voz del say it Señor, with me, the voice of the Lord, le empezó a hablar. began to speak to him. Pero Jehová le dijo, versículo Verse 23, 23. pasa a ti, no tengas temor, no morirás. And the Lord said to him, peace be with you, do not fear, you shall not die. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y le llamó Jehová Shalom.
el cual permanece hasta hoy en la ofra de los abiaseritas. So Gideon built an altar there to the Lord and called it, "The Lord is Peace." To this day it is still in Orpha of the Abarites. Ahora, escúchame lo que quiero decirte, eso es donde entra el mensaje. Now listen to what I want to tell you. This is where the message enters in. Eso es muy importante que lo podamos entender. It's very important that we understand. Versículo 25. Verse 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Now it came to pass in the same night that the Lord said to him, "Take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it." Ponme atención, por favor. Pay attention, please. El Señor llega a tu vida. The Lord comes to your life. El Señor llega a mi The vida. Lord comes into my life. Y Él es Jehová Shalom, And He is Jehovah Shalom, tu paz, your peace, mi paz. my peace. Pero esa But paz that peace viene para protegernos, comes to protect us, para to equiparnos, equip us, para que podamos so nosotros that we entender can understand que estamos en una batalla espiritual. we're in a spiritual battle. Y lo primero que Dios And revela, the first thing that God reveals, que los derechos legales del enemigo en tu vida y en mi the vida, legal rights of the enemy in your life and in my Él life, los quiere quitar de nuestras He vidas. wants to take them away from our El lives. Señor quiere The desmantelar Lord wants to dismantle toda idolatría, all idolatry, toda all hechicería witchcraft en nuestras in vidas, our lives, que le dé acceso that it gives access y derecho legal and a legal right al enemigo de operar en tu vida y en mi vida. to the enemy so that he can operate in your life and in my life. Dice la palabra en Proverbios 26:2, The word says in Proverbs 26:2, dice la palabra como la golondrina en su vagar, like the sparrow. like a sparrow. Yeah, I just want to read it because I'm going to mess it up. Come on, do you not speak Spanish? Like a flitting sparrow, Okay. like a flying swallow, so a curse without a cause shall not come. Dilo conmigo. Say it with me. La maldición A curse sin causa without a cause no vendrá. will not come. Otra vez repítelo. Repeat it again. La maldición sin A causa curse without a cause nunca vendrá. will never come. Dígalo conmigo, nunca. Say it with me. Never. Never. Nunca. Para que algo venga a tu vida y a mi vida, For something to come to my life and tiene your que haber life, una causa. there has to be a cause. Ahora te quiero hablar de esas dos causas el día de I hoy. want to talk to you about those two causes Puede today. ser la causa de la maldición It could be the cause of the curse, o puede ser el permiso de Dios. or it could be the permission of God. Escúchame. Listen, Juan capítulo 9, versículo 2. John chapter 9, verse 2. John chapter 9. capítulo 9. Y vamos a regresar para acá. And we'll go back here. Vamos a regresar nuevamente para acá. We'll go back here again. A jueces, vamos a regresar. Judges. ¿Lo tiene? Do we have it? Juan John capítulo 9, chapter 9 versículo 2. and verse 2. ¿Cuánto lo tiene? How many of you have it? El versículo número 1. From verse 1. Verse number 1. Versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. And as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. Versículo 2. Verse 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? And his disciple asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Versículo 3. Verse 3. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. And Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Versículo 4. Verse 4. Me es necesario hacer las obras el que me envió, entre tanto que dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo. As long as I am in the world, I am the light of the world. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo en los ojos del ciego. And when he had said these things, he spat on the ground and made clay with his saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. And he said to him, Go wash in the pool of Solomon, which translated is sent. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. So he went and washed and came back seeing. Escúchame, no se me duerma. Listen, don't fall asleep. Los The discípulos disciples sabían, conocían they knew la palabra. the word. La palabra del Señor nos enseña en Deuteronomio. The word of the Lord teaches in Deuteronomy. Dios visita God visits la maldad de los padres the iniquity of the parents hasta la tercera y cuarta to the generación. third and fourth generation. De modo que hay algo que se llama So herencia. there's something that is called an inheritance. Usted y yo podemos entender lo que voy a decirle. You and I can understand what I'm going to tell you. Cuando uno va al doctor, When you go to the doctor, y es la primera vez que va a ver al doctor, and it's the first time that you go see the doctor, le da un cuestionario they send you a questionnaire to fill out, y ese cuestionario tiene muchas and preguntas. that questionnaire has a lot of questions. Y esas preguntas se refieren And those questions are in reference to a su herencia genética. your genetic inheritance, or your Yeah, yeah. that's right. Thank you. Y empiezan a preguntar que si su padre, su abuelo o alguna persona cercana, familiares, And they began to ask if your parents or your grandparents or somebody close to the family, y empiezan a nombrar todos los diferentes tipos de and they enfermedades. begin to list the different kinds of infirmities and sicknesses: Diabetes, cáncer, diabetes, cancer, muchas enfermedades que están registradas many ahí. sicknesses that are registered there. Entonces, cuando uno se identifica con una enfermedad So when you identify with a sickness, y la persona dice, bueno, es que mi abuelo tuvo cáncer, and they say, well, my grandfather had cancer, inmediatamente el doctor te dice, the doctor immediately tells you hay un porcentaje there is a percentage de riesgo of risk que usted también empiece a manifestar that you can begin to manifest la misma enfermedad. the same sickness. Y si han habido enfermedades que pasan de una herencia a la otra, de una generación a otra generación, And there's been sicknesses that have been passed on from generation to another. es más el alto el riesgo de contraer la enfermedad. There's a higher risk of getting that sickness. Pero el doctor dice algo muy interesante. But the doctor says something very interesting. Usted tiene de herencia esta enfermedad. You have this, it's hereditary, this sickness. Y nosotros tenemos que aprender a And entender we need to learn to understand que cuando Cristo murió en la that cruz, when Christ died on the cross, pagó el precio He paid the price para que toda so enfermedad, that all para que sickness, toda and maldición all curses pueda ser cortada would be cut off de nuestra herencia from generacional. our generational inheritance. Pero no es algo automático, But it's not something automatic. es como la salvación. It's like salvation. La salvación ha estado por más de 2016 años aquí. Salvation has been here for more than 2016 years. Pero cuando tú la But when recibes you receive it, y te apropias de you ella, take ownership of it, llegas a ser salvo. you become to be saved. No es algo automático. It's not something Tú lo automatic. tienes que You creer, need to believe, lo tienes que you need recibir to receive, y el Señor te da la and the salvación. Lord gives you the Y salvation. también es lo mismo. And it's the same thing. Tú tienes que entender y You tienes need que to creer understand and believe que Jesús murió en la that cruz Jesus died on a cross para quebrantar la maldición. to break the curse. Gálatas 3:13 dice Galatians 3:13 says que Él fue colgado, Él fue muerto en una that cruz. He died, He was hung on a cross. Y dice la palabra, maldito es. And the word says that it cursed Es todo aquel que es colgado en un madero. he who was hung on a cross. De modo que la palabra nos dice, So the word says to us, si Él se hizo maldición, if He made Himself a curse, ¿para qué? for what? Para que el día de hoy, So that today, toda maldición generacional, all generational curses, yo pueda decir esa maldición, I could say to that curse, no tengo por qué I recibirte, don't have the right to receive you. no tengo. I don't have. Jesús murió, Jesus died. Jesús pagó el precio Jesus paid the price para que yo pueda ser libre so that I could be free de toda maldición, of all curses, de toda of enfermedad. all sicknesses. Pero es algo que usted lo tiene que But it's declarar. something that you need to declare. Así como usted
como usted confesó con su boca que Él es el Señor Just as you confess with your mouth that He is Lord, y creyó en su and corazón believed in your heart que Dios lo levantó de los that muertos God raised Him from the dead para ser salvo, to be saved, de la misma in manera, the same way, nosotros tenemos que creer we need to que believe Él murió en la that He cruz. died on the cross. ¿Para qué? For what? Para que como toda maldición que estaba sobre nuestra generación So that all curses that were above our generation, puedan ser they removidas could be removed a través de creer through que believing. Él llevó la enfermedad, He took the Él sickness, llevó la He maldición took the curses, para que nosotros el día de so hoy that we today podamos cancelar could cancel out toda maldición, all curses, toda maldición all generacional, generational curses, toda maldición familiar all curses in the family, y aún toda transgresión, and even all transgression toda iniquidad. and all iniquity. Amén. Amen? ¿Me está entendiendo? Are you understanding? De modo que Jesús So Jesus le contestó a sus discípulos, answered his escúcheme bien, disciples, listen closely, ni este ni sus padres pecaron, not him nor his parents sinned, sino que esto es but this is para que la gloria de so Dios that the glory of se God manifieste. would manifest. Mientras dure el día, As long as the day lasts, voy a trabajar, I will work. pero vendrá la noche But the night will come donde nadie podrá trabajar. where nobody will be able to work. Y dice la palabra And the word que says terminando de decir esto, that as he finished saying that, escupió al piso, he spat on the ground empezó a hacer lodo, and he began to make clay. le limpió, le puso el lodo en los ojos de este ciego He put the clay in the eyes of this blind man, y le dijo, and he said to him, ve y lávate al estanque de Siloé. go and wash in the pool of Siloam. Y dice la palabra And the word que says este hombre fue that this man went y regresó. and he returned. ¿Y regresó cómo? And he returned how? Viendo, Seeing. viendo. Seeing. Amén. Amen. Ahora escúchame el versículo, vamos nuevamente a Jueces capítulo 6. Let's go back to Judges chapter 6. Jueces capítulo 6, Judges chapter 6 versículo 25. and verse 25. Tal vez nunca te has puesto a pensar o tal vez nunca habías escuchado esta enseñanza Maybe you've never heard or listened to this teaching. o tal vez escuchaste alguna enseñanza parecida a esta. Or maybe you've heard a teaching similar to this. Pero dice la palabra en el versículo 25 But the word says in verse 25 que el Señor le dijo a Gedeón, that the Lord said to Gideon, toma un toro del hato de tu padre, take your father's young bull, el segundo toro de 7 the años, second bull of 7 years old, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. and tear down the altar of Baal that your father has, Y corta también la imagen de acera que está junto a él. and cut down the wooden images that are beside it. Versículo Verse 26. 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. And build an altar to the Lord your God on top of the rock in the proper arrangement, and take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the image which you shall cut down. Ahora escuchen, Now listen, cuando Dios viene a nuestras vidas, when God comes to our lives, lo primero que nos da es su the paz. first thing that He gives us is His peace. Pero lo segundo But es the second is que tenemos que confrontarnos con la herencia. that we need to confront ourselves with the inheritance or the hereditary things. No se me duerma. Don't fall asleep. Jehová le dijo, The Lord said, yo soy Jehová Shalom, I am Jehovah Shalom. yo soy tu paz. I am your peace. Ok, Dios, si tú eres mi paz, Okay, so if you're my peace, permíteme permanecer en tu paz. allow me to remain in your peace. Pero es que esa paz But it's that peace nos va a confrontar a una realidad, will confront us to a nos va a reality, confrontar a una verdad. will confront us to a truth. Y lo primero que Dios le dice a Gedeón, And the first thing that God says to Gideon, quiero I want que destruyas for you to destroy el altar the altar que tu padre that your father ha edificado. has built. ¿Por qué? Why? Porque el derecho legal que Satanás tiene Because the legal right that Satan has es la idolatría is idolatry en contra de nuestras vidas. against our own lives. El derecho legal que Satanás tiene The legal right that Satan has es el espíritu de hechicería is the spirit of witchcraft en nuestras vidas. in our lives. Pero usted dirá, pastor, But you say, Pastor, yo no tengo ídolos en mi casa. I don't have idols in my house.
No se trata de que tengas ídolos. It's not about having idols. Tienes que entender cuál es el resultado You need to understand what the result is que los ídolos hacen en nuestras vidas. that the idols do in our lives. Dice la palabra, The word le dio says, instrucción, He gave me instruction. vas a agarrar un toro You will grab a bull que tiene 7 who is años 7 years old, y vas a agarrar la imagen and you will grab the image del dios Acera. of the god of the wood, Acera, Acera, Asera, Asera. Sarah. Y dice la palabra que con esa leña And the word says that with that wood, quiero que me sacrifiques un toro. I want you to sacrifice a bull. En otras In palabras, other words, quiero que I quemes want you to burn los dioses the gods de tu padre. of your father. Quiero que I quemes want you to el burn derecho the legal legal que right Satanás tiene that Satan en has contra de tu vida. against your life. ¿Me está Are you entendiendo? understanding? Porque los derechos Because legales the legal son rights cosas que tenemos que are entender. things that we need to understand. El enemigo siempre The trabaja. enemy always con operates derechos legales. with legal rights. Por eso tenemos que That's entender why we need to cómo understand romper los derechos how do we legales. break the legal Y rights. lo primero que Dios le dice a And Gedeón, the first thing that God says to Gideon, quiero que I vayas, want you to go destruye los altares destroy the de tu altars padre. of your father. Nosotros muchas veces somos salvos, We are often saved, pero no nos ponemos a pensar but we don't think about qué es lo que nuestros padres hicieron what did our parents do que nos está afectando that is affecting y que us seguirá and that afectando will continue a las affecting futuras the generaciones future porque no generations hemos entendido because we've not cómo el understood enemigo opera. how the enemy operates. Dice la palabra en el versículo 27. The word says in verse 27, Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por toda la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. So Gideon took 10 of his men among his servants and did as the Lord said to him. But because he feared his father's household and the men of the city too much to do it by day, he did it by night. Hola, Hello. ¿qué tuvo? Temor. What did he have? Fear. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? What did God say to him? No temas. Do not be afraid. ¿Qué tuvo? What did he have? Temor. Fear. ¿Se da cuenta? You realize that? ¿Qué espíritu estaba operando trayendo temor? Yo quiero que What escuches spirit eso. was operating that was bringing fear? I want you to listen to this. Segunda de Timoteo 1:7 2 Timothy 1:7 dice, Dios no te ha dado, says, God has not given you, Dios no te ha dado God has not given to you espíritu de temor. a spirit of fear. Cuando tenemos temor, When we have fear, no es Dios trayendo ese it's temor. not God bringing that fear. ¿Quién es entonces? Who is it then? El enemigo de tu alma. The enemy of your soul. Y el temor lo que hace And what fear does es que no nos permite obedecer. is that it does not allow us to obey. Dios le dijo a Gedeón, God said to Gideon, cuando él estaba haciendo when he was doing lo contrario que un hombre valiente hace, the opposite to what a man of valor does, Gedeón estaba escondiendo Gideon was hiding estaba escondiendo la cosecha, the harvest, porque el enemigo because the enemy iba a venir a robar, was going to come and steal. les iban a quitar todo el esfuerzo, They were going to take away all the effort, todo el producto de su trabajo, all the product of their labor iba a ser robado, was going to be robbed, iba a ser was quitado, going to be taken. y porque no querían enfrentar al enemigo, Because they didn't want to confront the enemy, no querían enfrentar al they didn't enemigo, want to confront the enemy. prefería mejor esconder las They cosas, preferred to hide things porque no quería confrontar al enemigo, because they didn't want to confront the porque enemy, no quería arriesgar su vida. because they didn't want to risk their lives. Y dice la palabra del Señor And the word of the Lord says que Dios le habla a Gedeón that God speaks to Gideon, y lo primero que le dice, and the first thing that he says, Jehová está contigo, the Lord is with you, varón valiente y esforzado. mighty man of valor. Cuando Dios habla una palabra When God speaks a word que nosotros that we, en ese momento no la podemos entender, in that moment, cannot understand, por favor escúcheme bien. please listen closely. ¿Dios habla mentiras? Does God speak lies? No. No. Pero ¿cómo es que Dios le dice a un cobarde, varón valiente y So esforzado? how is it that God says to a coward man, mighty man of valor?
no concuerda lo que Dios dice con la realidad de ese presente. What God is saying does not make sense with the reality of the present man O la presente condición de ese or hombre. the present condition of that man. Es que cuando Dios habla, When God speaks, Dios está hablando una verdad, God is speaking a truth, que la realidad de esa palabra but the reality of that word aparenta ser que no es verdad. appears to not be real or right. Pero cuando Dios habla But algo, when God speaks something, Dios habla algo a God existencia. speaks it into existence. Y cuando Dios habla, When God lo speaks, que Dios habló what God spoke tiene el poder has the power para transformarnos. to transform us. Cuando el Señor nos habla, When the Lord speaks to y us, muchas veces decimos es que me siento inadecuado. and we often say, I feel Yo inadequate. creo que Dios está equivocando. I believe that God is making a mistake. Porque Él empezó a decir todas las características por las cuales Because he began to say all the characteristics for which no calificaba para ser usado por Él. he didn't qualify to be used by him. Déjame decirte, Let me tell you, Dios no llama al calificado. God does not call the qualified. Dios califica al llamado. He qualifies the call. Amén. Y Dios tiene el poder And God has the para power llamarte. to call you. Pero tú tienes que entender, But you need to understand, Dios no se equivoca. God does not make mistakes. Amén, ¿me está Amen? entendiendo? Are you understanding? Ahora, ¿qué sucede? Now what happens? Aquí en el versículo siguiente, Next verse, versículo 28. verse 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado. And when the men of the city arose early in the morning, there was an altar of Baal torn down, and the wooden image that was beside it was cut down, and the second bull was being offered on the altar with which it had been built. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? And they said to one another, who has done this? ¿Quién ha hecho esto? Who has done these things? Oh, Uh-oh. cuando uno obedece, When you obey, el enemigo viene con un espíritu de venganza. the enemy comes with a spirit of vengeance. Y el enemigo dice, And the enemy says, ¿quién ha hecho esto? who has done this? ¿Quién ha hecho esto? Who has done this? Imagínese por un momento a Gedeón. Imagine for a moment Gideon. Hola. Hello. Tiene a toda la ciudad, He has the entire city. a toda la ciudad The entire city en contra de él. against him. Pero tiene a Dios But he has God a favor de él. in his favor. ¿Qué quieres tú el día de hoy? What would you like today? ¿Tener a la gente a favor de ti To have people in your favor y Dios en contra? and God against you? No. No. Es mejor tener a Dios a favor It's tuyo, better to have God in favor of aunque you, todos estén en tu contra. even though everyone is against you. Pero quiero decirte algo. But I want to tell you something. Tu obediencia Your obedience provocará will provoke que el mundo espiritual the spiritual realm sea estremecido. to be shaken. Ay, como que no sé qué les faltó. Tu obediencia Your obedience va a provocar will provoke que el mundo espiritual the spiritual realm se estremezca. to be shaken. Dile a tu esposa, a tu esposo, Tell your husband and wife, tu obediencia your obedience va a provocar will provoke que el mundo the espiritual spiritual realm se to estremezca. be shaken. Ponte a pensar en esto. Think about that. Mi obediencia My obedience va a provocar will provoke que el mundo the espiritual spiritual realm se to estremezca. be shaken. Que las tinieblas That the darkness sean will removidas. be removed. Amén. Nuestra obediencia, Our obedience. escúchame, Listen, no minimices do not minimize el poder de la obediencia. the power of obedience. Dice la palabra en el The word says, seguimos leyendo el versículo 28 verse 28. y dice, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, And they said to him who inquired and asked, they said, Gideon, the son of Joash, has done this. versículo 30, Verse 30. escúchame, Listen. saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Then the men of the city of Joash said, Bring out your son, that he may die, because he has torn down the altar of Baal, and because he has cut down the wooden image that was beside it. Oh, Uh-oh.
tumbó el altar de su padre, He tore down the altar of his father. tumbó la imagen de la diosa Sera, He tore down the wooden image, Sera image, they call another false god. another false god. He made barbecue Hizo una barbacoa with these gods, con estos dioses. and now Y ahora the whole city la ciudad entera is looking after him lo está buscando to kill him. para matarlo. Just put yourself one moment in his shoes. Póngase por un momento en su lugar. Oh, Oh, God, Dios, I obey you, te obedecí and y now ahora they look for me to kill me. me están buscando para matarte. So my obedience Así que mi obediencia is bringing me the penalty of death. me ha traído la penalidad de muerte, la pena de muerte. But let me tell you something. Pero déjeme decirle algo. God says to Gideon, Dios le dijo a Gedeón, don't fear, no temas, don't fear. no temas. That's not easy sometimes, Eso no es fácil a veces, because you have the whole Syria porque tienes toda la ciudad against you. en tu contra. But the Lord says to Gideon, Pero el Señor le dijo a Gedeón, I am with you. yo estoy contigo. The Lord says to us, El Señor nos dice a don't nosotros, fear, no teman, I am with you. yo estoy con ustedes. Do you believe that? ¿No creen eso? Do you believe that? Yes. Another microphone that is without battery. Okay, let's read the next verse. Leamos el próximo versículo, Verse 31. versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. But Joash said to all who stood against him, would you plead for Baal? Would you save him? Let the one who would plead for him be put to death by morning. If he be God, let him plead for himself, but because his altar has been torn down. Ok, versículo 32. Verse 32. Escúchame. Listen, Lo que hace la obediencia what obedience does cuando tú confrontas when you confront la herencia de tu padre. the inheritance of your parents. Cuando tú confrontas When you confront y rompes and you break los altares de tu padre. the altars of your parents. Versículo 32. Verse 32. Aquel día, Gedeón fue llamado Jerobaal. Therefore on that day he was called Jerubbaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Saying, let Baal plead against him because he tore down his altar. Hola. Hello. El padre de Gedeón, Gideon's father, Dios le dio sabiduría God gave him wisdom para decirle: to say to him, hey, hey, deja que Dios se defienda. let God defend himself. Si el Baal es Dios, If Baal is God, que entonces él defienda lo que le han hecho a Dios. then let him defend what has been done to God. A ese Dios Baal. Well, that God, Baal. Y dice la palabra que cuando uno confronta al The enemigo, word says that when you confront the enemy, tu nombre es cambiado. your name is changed. Hola, Hello. ¿me está entendiendo, Are you pueblo? understanding, people? Cuando uno confronta al When enemigo, you confront the enemy, nuestro nombre es cambiado. our name is changed. Primera de Samuel 15, 1 Samuel 15, versículo 22. verse 22. Primera de Samuel 15, versículo 22. 1 Samuel 15, verse 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. So Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Versículo 23. Verse 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación. For rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness as iniquity and idolatry. Hola, Hello, escúchame. listen. Cuando uno no obedece, When you don't obey, fíjate lo que dice el 23. look at what 23 says. Porque la rebelión es como el pecado de qué? For rebellion is as the sin of what? Witchcraft. O sea que cuando yo no obedezco, pastor, So when I don't obey, Pastor, estoy practicando la brujería, la hechicería. I'm practicing witchcraft. De acuerdo a Dios, According to God, sí. yes. Cuando nosotros no obedecemos su palabra, When we don't obey His word, estamos practicando we are practicing la hechicería. witchcraft. Y cuando nosotros And when we somos tercos, are stubborn, hola, hello, cuando somos tercos, when we're stubborn, estamos practicando we're practicing la idolatría. idolatry. O sea que no es de que yo necesito tener altares, So it's not that I need to have altars, adorando a dioses, worshiping gods, adorando ídolos. worshiping idols. No, No, es el corazón, it's the heart. es nuestro corazón, It's our heart. nuestro corazón. Our heart. En nuestro corazón In our heart, podemos estar practicando we can be practicing la hechicería, witchcraft, la idolatría. idolatry. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn que si la Biblia nos enseña that if the Bible teaches us que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, that God visits the iniquity of the parents to the third and fourth generation, entonces then tenemos que aprender a entender que eso es una we realidad. need to learn to understand that this is a reality. Escucha, mi iglesia. Listen, church. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo número 1, The word says in Matthew chapter 1 que las generaciones that generations, se contaban de... Vamos a la palabra, déjame decirte acá, para que veas algo muy let's interesante. go to the word and you'll see something very Mientras lo interesting. buscas te voy a comentar. As you look for it, I will tell you. Dice la palabra que cuando alguien practicaba la idolatría, la hechicería, The word says that when someone practiced witchcraft and idolatry, no podía entrar en la presencia del they Señor could not enter into the presence en of 4 the Lord generaciones. in 4 generations. Pero cuando alguien But when someone practicaba practiced los pecados sexuales sexual sins o la iniquidad sexual, or the sexual iniquity que viene relacionada con toda perversión sexual. that relates to all sexual perversion, Es más, el ser una persona que no tuviera prácticamente padre, and being a person who had no father or illegitimacy, no le permitía entrar en la presencia de Jehová por 10 did generaciones. not allow them to enter into the presence of the Lord for 10 generations. Póngase a pensar en eso. Just think about that. Ahora escúchame, esto es muy importante. Now listen, this is very important. Versículo 17 de Mateo. Verse 16 of Matthew. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. And Versículo 17. 1:17. so all the generations from Abraham to David are 14 generations. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. From David until the captivity of Babylon are 14 generations. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. And from the captivity of Babylon until Christ are 14 generations. Póngame atención. Pay attention. ¿Por qué 14? Why 14? ¿Por qué no fueron 16? Why wasn't ¿Por it qué no 16? fueron Why 24? wasn't it 24? ¿Por qué no fueron 20? Why wasn't it 20? ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios sabe Because God knows que su palabra that His word es verdad. is real. 4 generaciones 4 generations por pecado de idolatría. for sins of idolatry. 10 generaciones 10 generations por pecados for sexuales. sexual sins. 4 y 10, ¿cuánto es? 4 and 10 is how much? 14. 14. 14. 14. 14.
Imagínate lo que te estoy hablando por un momento. Imagine what I'm speaking to you for a moment. Si Dios cumple su palabra If God fulfills His word, y el Señor quiere redimirnos de toda and maldición, the Lord wants to redeem us of all curses, ¿cuánto más nosotros tenemos que prestar atención how much more do we have to pay attention de no estar to practicando not be practicing la hechicería the witchcraft a través de nuestra desobediencia? through our disobedience? Hola. Hello. Y no estar practicando la And idolatría not be practicing idolatry a través de nuestra terquedad. through our stubbornness. Yo creo que yo me identifico, al menos personalmente yo me identifico. I identify myself, at least personally, I identify myself. Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 7, Paul writes in Romans chapter 7, miserable hombre de mí, miserable man of I, ¿quién me librará who shall deliver me de este cuerpo de muerte? of this body of death? Porque lo que quiero hacer, Because what I want to do, porque lo que quiero hacer, because what I want to do, no lo hago. I don't do it. Pero lo que no quiero But hacer, what I don't want to do, eso es lo que hago. that is what I do. Pablo estaba entendiendo Paul was understanding que había una lucha interna. there was an internal struggle. Y yo creo que todos And I nosotros believe that all of us podemos identificarnos con esa lucha can interna. identify ourselves with that internal struggle. Pablo dice, Paul says, yo quiero obedecer, I want to obey, pero en lugar de hacer lo bueno, but instead of doing good, estoy haciendo lo malo. I'm doing evil. ¿Qué estaba pasando en la vida de Pablo? What was going on in Paul's life? El poder The power del enemigo of the enemy se maneja por dos cosas, operates in two ways: la idolatría idolatry y la hechicería. and witchcraft. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn a destruir los altares to destroy the altars de nuestras generaciones. from our generations. ¿Por qué? Why? Porque de otra manera Because in another way, vamos a estar we influenciados will be influenced por esos poderes demoníacos by those demonic powers que no nos permiten that do not allow us obedecer to obey y no nos and do permiten not allow us activar la palabra to activate the word en nuestras vidas. in our lives. Mucha gente quiere obedecer, Many people want to obey, pero no puede obedecer. but they can't obey. ¿Por qué no puede obedecer? Why can't they obey? Porque hay algo Because there is something que no se ha destruido. that has not been destroyed. Escúchame, Listen, cuando Gedeón when Gideon destruyó los altares de Baal y de Acera, destroyed the altars of Baal and the Asherah y confrontó and confronted sus temores his fears y obedeció la and palabra, obeyed the word, Dios le dijo a él, God said to him, no temas. do not be ¿Y afraid. sabe qué And sucedió? you know what happened? Dios lo empezó a equipar God began to equip con him un espíritu de valentía. with a spirit of boldness. Porque lo que Dios habló, Because what God spoke, lo que Dios dijo, what God said, es lo que Dios iba a hacer en la vida de Gedeón. it's what God was going to do in Gideon's Dice life. la palabra The word que en una says ocasión venía el enemigo that on occasion the enemy was con un coming ejército, with an army, con miles y miles de with camellos. thousands and thousands Dice of la camels. palabra que eran They innumerables, were innumerable, como la arena del mar. just as the sand in the Así sea. era el enemigo que That's venía how en the enemy contra de was Israel. coming against Pero Israel. Dios le dijo, But God said, no te preocupes. don't worry. Y dice la palabra que le dijo, habían 30,000 personas en el ejército de Gedeón. There was 30,000 people in Gideon's army. Y dice la palabra, Dios le dijo, And the word says, God said to him, son muchos, there are many, pero Dios, but God, el enemigo es innumerable. the enemy is outnumbered. There's too many of them. Nosotros We somos 30,000. are 30,000. Y el Señor dijo, And the Lord said, no son muchos, they're not too many. son muchos. There are too many. Dice la palabra The word says, que el Señor le dijo a Gedeón, the Lord said to Gideon, dile a los que 30,000 que están contigo, tell the 30,000 that are with you que si tienen temor, that if they are afraid, que se regresen a sus casas. to go back home. Y dice la palabra And the word says que más de 20,000 that personas more than 20,000 people se regresaron. went back. Hola. Hello? Más de 20,000 More than 20,000 se regresaron. went back. ¿Por qué? Why? Porque el miedo no anda en burro. Bueno, eso no se puede traducir. Okay. Fear is not
para burro. No, fear is not riding a donkey. Yeah, Right? right. Fear's not riding. Fear is not Fear riding is a not donkey. riding a donkey. Right? Yeah. So they went back. Se regresaron. Y el Señor le dice, And the Lord says, son muchos todavía. there are still many. ¡Ay, Señor, son muchos! Oh Lord, there's many. Ya me rasuraste 20,000, You shaved off 20 already. 20,000. 20,000. Y ahora son muchos. And now there's many. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque Dios dice, Because God says, es que cuando le dé la victoria, when I give you the victory, no quiero que digan I don't want you to que say por el poder that because of the power del of ejército, the army, ustedes ganaron. you won. Yeah. O sea, Dios quiere que tú puedas o podamos So God wants for us to be able to depender depend completamente completely de Él. on Him. Ahora el Señor dice, Now God says, son muchos, there are many, y los trajo a las aguas, and He brought them to the waters. los trajo al río, He brought them to the river, y les dijo, and He said to them, fíjate look, en aquellos que beben el agua on those who are drinking the water de diferente forma. in a different way. Dice la palabra The word says, que muchos doblaron sus many rodillas bowed their knees y empezaron a beber el agua, and began to drink the water. pero otros But others, no doblaron su rodilla, they didn't bow their knees. tomaron el agua They took the water y la empezaron a beber en su mano, and they began to drink it in their hand. la empezaron a lamer. They began to lick it. Y el Señor dijo, And the Lord said, los que doblaron rodilla those who bow their knees, no los necesitas. you don't need them. Y dice la palabra And the word says que solamente 300 hombres quedaron. that only 300 men were left. 300 hombres 300 men para una multitud for a multitude innumerable. outnumbered. They were outnumbered. Y el Señor And the Lord dio la victoria gave the victory con 300. with Y 300. escúchame, And listen, y la palabra del Señor nos dice the word of the Lord says to que us todos los enemigos de Israel, that all the enemies of que Israel, todos los enemigos de Gedeón that all the enemies of Gideon fueron destruidos. were destroyed. Y dice la palabra, And the word says, escúchame bien, listen closely, que por 40 that años, for 40 years, 40 años, 40 years, hubo paz there was y peace prosperidad and prosperity porque Israel because Israel había derrotado had defeated a sus enemigos. their enemies. Nosotros We no podemos tener paz cannot have peace mientras no as derrotemos long as we don't a nuestros defeat enemigos. our enemies. Dios quiere darte un God nombre. wants to give you a name. Dios te da un God nombre. gives you a name. Pero cuando enfrentas a tu But when enemigo, you confront your enemy, Dios te cambia tu nombre God también. changes your name as Como well. Dios le cambió el nombre a Gedeón Like God changed the name of Gideon y derrotó a Baal, and defeated Baal. ahora Dios quiere darte un nombre. Now God wants to give you a name. Pero ¿qué fue lo que Gedeón hizo? But what was it that Gideon did? Derribar, He defeated, tore down los altares the altars de su padre. of his father. Nosotros nunca hemos derribado altares de nuestros He's padres. never torn down any altars from our parents. Usted dirá, pero pastor, mi padre no tiene figuras en su casa. Say, Pastor, my parents don't have any images or figures in their home. No tiene ningún problema con They idolatría. have no problems with idolatry. Pero ¿qué tal con la desobediencia? But what about disobedience? ¿Qué tal con la terquedad? What about stubbornness? Hola, Hello. tenemos que admitir We need to admit que tenemos áreas de terquedad en nuestras vidas. that we have areas of stubbornness in our lives. Tenemos que We admitir need to admit que tenemos áreas that we have areas de desobediencia en nuestra of vida. disobedience in our lives. Las tenemos que We admitir. need to admit it. Y admitir And significa to admit means empezar a destruir to begin to destroy los altares the altars de nuestros of ancestros. our ancestors. Porque muchas veces Because many esos times ancestros those ancestors nos dedicaron dedicated a los dioses. us to the gods. Y usted dice, pero You say, yo no tengo nada que ver con I eso. have nothing to do with that. Pero Satanás dice, But Satan says, tú me perteneces you belong to me porque me fuiste entregado. because you were given to me. Generaciones atrás Generations hicieron past pacto de sangre made a blood y covenant. tú me And perteneces. you belong to me. No, yo le pertenezco a So I Jesús. belong to Jesus. Entonces, Then, ¿por qué no obedecemos? why do we not obey? Porque hay un derecho legal Because there is a legal right que tenemos que destruir en esta noche. that we need to destroy Y tonight. tenemos que entender, And we need to understand si no estamos obedeciendo, if we are not obeying,
es porque hay algo que no nos permite hacer que It's obedezcamos. because there's something that's not allowing us to obey. Dios quiere traernos libertad, God wants to bring us freedom, pero muchas veces, ¿por qué no mostramos esa libertad? but oftentimes, why do we not demonstrate that? Ahora, si Dios dice algo en su palabra, If God says something in His Word, ¿no es Dios para cumplirlo? is He not God to fulfill it? Dios te dice, yo no te he dado espíritu de temor, He says, I have not given you a spirit of fear, pero ¿por qué seguimos temiendo? but why are we still fearing? Porque no confrontamos nuestros Because we don't temores. confront our fears. ¿Usted cree que Gedeón no era un miedoso? Do you think you didn't believe that Gideon was a scared man or scared? He was very afraid. Él era un cobarde, He was a coward, pero Dios le dio una palabra. but God gave him a word. Hombre valiente, Mighty man, hombre poderoso. powerful man. El día de hoy el Señor te quiere una palabra. Today the Lord wants to give you a word. Tienes que renunciar You need to renounce a los altares de tu Padre. to the altars of your father. Y no solamente renunciar a los altares And de not tu just Padre, renounce the altars of your father. tienes que destruir You need to destroy la herencia the inheritance de idolatría of idolatry y de hechicería. and of witchcraft. ¿Y cómo sabremos que hemos derrotado esa herencia? And how will we know that we have defeated that inheritance? Cuando aprendamos a obedecer su palabra When we learn to obey His word y hacer su palabra. and to do His word. Wow, esta palabra This word, yo creo que nos está sacudiendo. I believe, is shaking us. El Señor quiere libertarnos, The Lord wants to deliver us. que quiere traer algo nuevo. He wants to bring something new. Y el Señor dice en su palabra, And the Lord says in His word, te he dado mi espíritu, I have given you my spirit. te he dado mi palabra, I've given you my word. te he dado mi vida, I've given you my life. te he dado mi sangre. I've given you my blood. ¿Qué más necesitamos? What more do we need? Lo tenemos todo. We have it all. Vamos a orar. Let's pray. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy tratando de How comunicarles? many can understand what I'm trying to communicate? Saúl Saul fue removido, was removed. le fue quitado el reino, The kingdom was taken away. aunque no se le quitó el reinado, even though his His kingship was not taken away from him. pero el reino le había sido quitado. The kingdom had been taken away from him. Eso es muy importante. It's very important. Una cosa es ser un rey sin Dios, One thing is to be a king without God. o ser un rey con el Señor. Another thing is to be a king with the Lord. Pero dice la palabra que Saúl The word says that Saul temía más a los hombres feared men more que a Dios. than God. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn a temer más a to Dios fear God more que a los hombres. than men. Escúchame, Listen, lo que personas piensen de ti what people think about you, te puede perjudicar, it could damage you. damage you or harm you. Pero lo que tú piensas de ti So mismo, what you think about yourself, eso es más peor todavía, es worse. that's even worse. ¿Por qué? Why? Porque verdaderamente tú piensas, Because you truly think, y la palabra nos and enseña, the word teaches us, lo que el hombre piensa that what man thinks, es lo que es. that is what he is. De modo que lo que tú piensas de ti So mismo what you think about yourself es más dañino is more harmful que lo que la gente piensa de nosotros. than what people think about us. Ahora, ¿qué es lo que Dios piensa acerca de ti? Now, what is it that God thinks about you? ¿Qué es lo que piensa de nosotros? What does he think about us? Dice la palabra en Jeremías 29:11, The word says in Jeremiah 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, for I know the plans that I have for you, planes de bien plans of good y no de mal, and not of evil, para darte un to futuro give you a future mejor del que esperas. better than the one that you hope Si for. Dios nos dice If God says to que us Él tiene un futuro that he has a future mejor, better, entonces, then ¿por qué no vivimos ese futuro? why don't we live that future? Porque en el Because presente in the present, no estamos creyendo we're not believing y no estamos obrando and we're not working en obediencia. in obedience. ¿Qué hubiera pasado What would have happened si Gedeón if Gideon no obedece a Dios? does not obey God?
y no derriba los altares de su He padre. doesn't tear down the altars of his father. ¿Tú crees que ellos hubieran salido de donde estaban? Do you think that they would have gotten out of where they were from? ¿Tú crees que ellos hubieran vencido al Do you enemigo? think that they would have overcome the enemy? No, no lo pudieron vencer al They wouldn't enemigo. have been able to overcome the enemy. Entonces muchas veces nosotros nos So preguntamos, many times we ask ourselves, Señor, Lord, ¿por qué? why? Si tú estás con If nosotros, you are with us, ¿por qué? why? Si tú estás con nosotros, If you are with ¿por qué us, estoy pasando esta Why am situación? I going through this Si situation? tú estás con If you are nosotros, with us, ¿por qué? why? Y el Señor quiere darnos dos respuestas el día de The hoy. Lord wants to give us two answers tonight, Y las vimos. and we saw them. Número uno, Number one, puede ser el pecado generacional de nuestros it padres. could be the generational sin of our parents. O número dos, Or number two, puede ser que Dios quiere mostrar su gloria it could be that God wants to show His glory en tus circunstancias. in your circumstances. Cualquiera de las dos. Any one of the two. Dios te quiere liberar, God wants to deliver Dios you. quiere mostrar tu gloria, God su wants to gloria. show His glory. Amén. Amen. De modo que no tenemos excusa So we have no excuse para continuar to continue donde estamos el día where de we hoy. are today. No excuse. No excusas. Dios ama los cambios. God loves changes. Dios ama los cambios. God loves changes. Hace unos años llegué a una pequeña congregación en un pueblo en El Roble, Sinaloa se llama. A few years back, I went to a church in a small town of Robles, Sinaloa. Una iglesia muy avivada. A very church that was alive. Y la gente danzando, People contentos, dancing, happy, alegres en la presencia del Señor. very joyful in the presence of the Lord. Y el lugar es un poco reducido. And the space is very reduced, it's small. Y el Señor me da una palabra profética. And the Lord gave me a prophetic word. Y el Señor dice, The Lord says, le digo al pastor, I say to the pastor, el Señor te dice, the Lord says to you, todo el terreno que está atrás, the entire land that is behind, muy grande, very big, es tuyo. is yours. Él dijo, amén, amén, amén. ¿Con qué dinero? With what money? Pero cuando Dios habló algo, But when God spoke something, su palabra His word es provisión. is provision. Su palabra His word es sanidad. is healing. Su palabra His word es liberación. is freedom. El Deliverance. día de hoy, Today, Dios te está dando una palabra. God is speaking a word to you. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? What are you going to do with this word? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Tenemos que aprender We need to learn a renunciar to renounce lo que Dios no edificó. what God has not built. Amén. Amen. Nos ponemos de pie, por favor. Let's stand. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, he soltado tu palabra I've released your word, y los corazones la han oído. and the hearts have heard it. Ahora, Señor, Now, Lord, depende de cada corazón, it's up to each heart. depende de cada hijo, de cada hija. It's up to each son and each daughter El ignorar esta palabra to ignore this word o el activar la palabra. or to activate the word. Y Señor, sabemos que tu palabra es activada And Lord, we know that your word is activated a través de la obediencia. through obedience. Señor, gracias porque el día de hoy Lord, thank you because today nos estás dando un panorama, you're giving us a picture, nos estás dando una you're visión giving us a vision de que tú amas that you love nuestra libertad, our freedom, tú amas you love nuestra sanidad. our healing. Señor, tú amas Lord, you love nuestro bienestar. our well-being. Y Señor, el día de hoy And Lord, today queremos pedirte we perdón want to ask you for por forgiveness todo altar for every altar de nuestros padres, of our parents, de nuestros of abuelos, our de grandparents, nuestros of bisabuelos, our great-grandparents, de nuestros of tatarabuelos. our great-great-grandparents. Y Señor, te pedimos perdón And Lord, we ask you for por forgiveness todo aquello for all that que ellos hicieron that they did en tu contra. against you. Y Señor, te queremos pedir, And Lord, we want to ask you, aún 10 generaciones más, even 10 generations more, Señor, te pedimos que 42 and we generaciones ask you that 42 generations sean removidas el día de hoy would be removed today a través del poder del Espíritu de through Dios the power of the Spirit of God, y a través de la sangre que fue derramada through the blood that was shed en la cruz del Calvario. in the cross at Calvary. Señor, te pedimos perdón Lord, we ask you for
forgiveness todo pecado, for all sins, por toda transgresión, for all transgressions, por toda iniquidad, for all iniquity, por toda for hechicería, all witchcraft, por toda for idolatría, all idolatry, por todo pacto de for sangre, every blood covenant, por todo pacto con las for every tinieblas. covenant with darkness. Y Señor, te And pedimos, Lord, we ask you, derribamos esos altares, tear down the altars, derribamos esos tear altares, down those altars, derribamos esos tear altares down those por el altars poder de la fe, by the power of faith, por el poder de tu by the palabra power of your y word, por el poder de tu nombre. by the power of your name. Señor Jesús, Lord Jesus, estamos declarando we are que declaring el día de hoy that today tenemos un nuevo we altar. have a new altar. Nuestro altar, Señor, Our altar, Lord, es nuestro corazón. is our heart. Nuestros corazones Our hearts es el altar, Señor. is the altar, Lord. Y Señor, el sacrificio And Lord, the sacrifice va a ser nuestra obediencia. will be our obedience. Amén. Amen. Gracias, Señor, Thank you, Lord. porque nuestra obediencia Because our obedience se convierte turns into en nuestro sacrificio. our sacrifice. Y Romanos 12:2 dice la palabra: Romans 12:2, the word says, no os conforméis a este siglo, do not be conformed to this world, sino but renovaos be transformed con el espíritu de nuestro entendimiento, by the renewing of your mind, para que podáis comprobar so that you can prove cuál será la buena voluntad what the agradable y good, perfecta pleasant will of God de is, Dios. of God. Pero el versículo número 1 nos dice: So verse 1 says to us, presentar present vuestros cuerpos your bodies como sacrificio vivo. as living sacrifices. Hola, Hello. ¿cada cuánto lo tengo que hacer? How often should I do that? Todos los días. Every day. Todos los días Every day. tenemos que We presentarnos need to present ourselves delante del Señor. before the Lord. Y al presentar nuestro And cuerpo as we present our bodies como un sacrificio vivo, as a living sacrifice, entonces then estamos obedeciendo. we are obeying. Y ya no viviremos And we will no longer live ni en hechicería in witchcraft ni en idolatría. or in idolatry. Amén. Amen. Padre, bendigo a los que nos están viendo en las naciones Father, I bless the nations who are watching, y declaro, Señor, que tu and palabra I declare, Lord, that your word no regresa vacía, shall not return empty, sino que trae el cumplimiento but it will bring the purpose por el propósito que tú has enviado. for which you have sent it. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Dios les bendiga. God bless you. No olvide sintonizarnos la próxima semana. Tune in again next week. Bendiciones. Blessings.